Bien, entonces, vamos a platicar un poquito, sobre sobre los mecanismos de autoinmunidad, perdón, de tolerancia, perdón, porque reconociendo estos mecanismos podremos entender un poco los trastornos de autoinmunidad. Sale bien. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es la tolerancia inmunitaria? Parece que... Bueno, entonces la tolerancia inmunitaria es una respuesta a un antígeno que induce bueno, es un antígeno que se expone a los linfocitos y el cual el linfocito tiene que decidir si va a reaccionar contra él o no. Entonces, eso sería el proceso de tolerancia. Sí, ¿qué tanto va a actuar contra este antígeno o lo va a dejar pasar? Nosotros esperamos que la tolerancia sea para los antígenos propios y, y los antígenos extraños podamos ejercer una acción inmunitaria fuerte o robusta, ¿no? Bien. Entonces, esta inmunidad, esta tolerancia, la podemos encontrar en dos sitios principalmente. Uno que va a ser a nivel central, que está en relación a los órganos donde se forman los linfocitos T y B, o sea que será la médula ósea y el timo, y la tolerancia periférica que se llevará a cabo en el resto de los tejidos del organismo, ¿no? Entonces, esta tolerancia, cuando estemos hablando de antígenos propios, estaremos hablando de una autotolerancia, y lo que se busca es que no exista una respuesta ante los antígenos propios para que nuestro organismo pueda sobrevivir. Por lo tanto, recordemos que nuestros linfocitos tienen receptores con los cuales reconocen a los antígenos, y estos receptores de los linfocitos, si hacen un poquito si recuerdan ustedes cuando hablamos de los receptores T, los receptores de células T y los receptores de células B, habíamos hablado de las proteínas las proteínas de los complejos de histocompatibilidad, los HLA, y que la combinación de estas 6 proteínas, al menos en los linfocitos, tenían la capacidad de formar diferentes combinaciones. Un ejemplo podría decirse que una comparación, perdón, podríamos considerarla como como actualmente sucede con esa clave o token que le llaman de los bancos. Cuando uno tiene una cuenta en el banco, cada que quiere uno hacer una transacción, este banco te envía un número, un código, y con ese código puede uno hacer las actividades pertinentes. Entonces, más o menos de esa manera se comportan nuestros receptores de células T y los receptores de células B en los linfocitos. O sea, en el resto de las células ya no sucede, pero en los linfocitos sí sucede, porque esa combinación de esas 6 proteínas me puede dar una infinidad muy grande de combinaciones. Y cada combinación tendrá la capacidad de reconocer a un antígeno en particular, ya hablando de los linfocitos. Por eso se le llama que hay una recombinación constante, somática y aleatoria. Entonces, si ustedes se imaginan que esas 6 proteínas pueden tener diferentes combinaciones, pues entendemos que estas son muy, muy, muy grandes. Y lo que nos generaría es que alguna de esas combinaciones tuviera la propiedad o la capacidad de reconocer antígenos propios.
Y si este fuera el caso, nuestro sistema inmunitario tiene que buscar un mecanismo para evitar que esa combinación que se generó al azar o aleatoria no afecte a mis células normales. Es por eso que necesito tener ciertos mecanismos que me permitan controlar esa combinación y sobre todo esa capacidad de reconocer antígenos propios. ¿Vale? Entonces, por eso es que esos antígenos se recombinan y pueden reconocer los antígenos propios. Hay que evitarlo como de lugar para no tener una enfermedad autoinmunitaria. Bueno, entonces, como les decía yo, si los linfocitos B y T son los que van, tienen los receptores de células T y son los que van a reconocer los antígenos que existen, que llegan a nuestro organismo y los antígenos de nuestras propias células, entonces estos procesos de regulación o de tolerancia o la forma de neutralizar la capacidad de reconocer los antígenos propios, tenemos que llevarla a cabo desde la porción central, desde la médula ósea y desde el timo. Entonces, de ahí empezaremos a hablar de unos primeros mecanismos. Bueno, entonces, ¿qué sucede en los linfocitos T y qué vamos a encontrar en los linfocitos B? Bueno, entonces, permítame. Bien, entonces les decía yo, ¿cómo es que los linfocitos T reconocen a los antígenos, tanto propios como no propios, a través de su receptor de células T? Estos tienen diferentes combinaciones y, por lo tanto, en una de esas combinaciones que crearon, tienen la capacidad de reconocer antígenos propios. Entonces, ¿qué va a hacer el timo en este caso, porque es donde se forman los linfocitos T? Es eliminarlos a través de un proceso de apoptosis. ¿Cómo? A través de un mecanismo que se llama selección por eliminación negativa. Nuestras células que se encargan de las otras células que se encuentran en el timo son las células epitelio retículo endoteliales. ¿Se acuerdan que había del 1 al 6? Y que las células epitelio reticulares que mostraban los antígenos propios y no propios a los linfocitos son las epitelio reticulares tipo 3 y las epitelio reticulares tipo 5. Entonces, estas les van a estar mostrando antígenos propios y antígenos no propios a los linfocitos. Cuando estos linfocitos suceda que reconocen a un antígeno propio, inmediatamente se activan receptores en el linfocito T que reconoció al antígeno propio para que entre en un proceso de apoptosis y pueda ser eliminado. ¿Vale? Eso es lo que estaría buscando. Y de esta manera lo va a hacer. Entonces, estaríamos garantizando de entrada que ningún linfocito que se está formando en el timo va a tener la capacidad de reconocer antígenos propios. ¿Vale? Pero también recordemos que el linfocito T, perdón, que el timo no se encuentran todos los antígenos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquellos que falten siempre va a ser potencialmente, va a haber potencialmente puede suceder que lo reconozca, que lo pudiera reconocer. Entonces, tendremos que generar mecanismos de tolerancia periférica para poder eliminar a esos linfocitos T que pudieran reconocer otros antígenos antígenos propios que no se encontraban en el timo. Y como decía, las células presentadoras de antígenos tímicas, que son la célula epitelio-reticular tipo 3 y la tipo 5, son las que están constantemente mostrando los antígenos a través de su complejo mayor de histocompatibilidad. A esos linfocitos que reconocen antígenos propios se les llama linfocitos autorreactivos. Bueno, existe una proteína dentro de los linfocitos que se llama AIRE. Esta proteína AIRE tiene la capacidad de generar esa secuenciación de las proteínas que forman el receptor células T y las múltiples combinaciones. Entonces, esas múltiples combinaciones pueden generar la formación de antígenos propios. Por lo tanto, tienen que ser eliminados mientras son linfocitos T inmaduros. Entonces, esta proteína es la responsable de que
aunque no le mostremos los antígenos propios, el linfocito T tenga la capacidad de reconocerlos debido a que esta proteína es la que permite que pueda generar esa combinación, Si esta proteína muta, o más bien el gen muta, y por lo tanto genera una proteína anormal, corremos el riesgo de que las personas cursen con una enfermedad que se llama poliendocrinopatía autoinmunitaria. Quiere decir que al mutar esta proteína trabaja de forma inadecuada y por lo tanto el linfocito T está en interacción con esta proteína, genere una serie de combinaciones que reconozca antígenos propios y ataque principalmente a nuestras. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora, entonces, decía yo, para que podamos eliminar estos linfocitos T, vamos a requerir de unos linfocitos que estarán vigilando constantemente que no existan estas reacciones inmunitarias. Y entre los linfocitos de la inmunidad normal que tenemos los linfocitos TCD4, que son cooperadores, los linfocitos TCD8, que son citotóxicos, y existe otra familia que son los linfocitos TCD4 de tipo regulador. Y estos son los que van a reconocer a todos esos linfocitos T, autorreactivos que los van a inactivar, los van a eliminar, ya sea por el proceso de apoptosis. ¿Bien? Bueno. Bien. Luego tenemos los linfocitos B. Estos en la médula ósea también tienen la propiedad o la capacidad de reconocer antígenos propios. Nada más que para que cuando este antígeno reconoce un antígeno propio, lo que se busca es estimular al linfocito para que genere otra nueva combinación. Ese mismo linfocito que reconoce el antígeno propio, se le genere sea reeditado o se genere una reedición de su receptor para que cambie su combinación y esto evite que reconozca un antígeno propio. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Supongamos que estas 6 proteínas tuvieran un número. Vamos a decir que la combinación del 1 al 6 reconociera algunos antígenos propios de nuestro cuerpo. Entonces, si uno de los linfocitos B que se encuentran en la médula ósea, hablando de linfocitos B inmaduros, reconociera un antígeno propio a través de la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo que se hace o que se busca es estimular a ese linfocito B para que la combinación del 1 al 6 cambie y ahora sea 1, 3, 5, 2, 4, 6. Eso sería una reedición de su receptor y esto nos permitiría que ya no reconociera los antígenos propios. ¿Sale? Eso es lo que se busca. Eso es lo que se llama, vamos a reordenar los genes y al reordenar los genes generamos una secuencia de proteínas diferente y por lo tanto evitamos el reconocimiento de los antígenos propios. Bien, ahora, esa es una forma. ¿Sí? Si no fuera posible, pues entonces desafortunadamente a ese linfocito lo vamos a tener que inactivar sus receptores de membrana para que sea destruido a través de un proceso de apoptosis, ¿sale? Y bueno, se busca que todos los linfocitos que se queden guardados en la médula ósea mientras son ocupados, pues siempre estén libres de esta capacidad de reconocer antígenos propios y se quedan como una reserva madura, ¿vale? Bueno, ¿qué problemas vamos a tener con la tolerancia citada? O sea, no este mecanismo es infalible, tiene sus imperfecciones y lo que puede suceder es que, como les decía yo, el timo no tiene todos los antígenos propios de nuestro cuerpo y por lo tanto cuando los linfocitos B salgan de la escuela, cuando salgan del timo y entran en contacto con algún antígeno que se encuentra en alguno de los tejidos y y nunca tuvo contacto con inmediatamente genere una reacción. Por lo tanto, quien se va a encargar de neutralizar a ese linfocito T autorreactivo van a tener que ser la tolerancia de tipo periférica. Ahorita lo vamos a ver. O en otro caso, tengo la médula ósea, ya intenté reeditar el receptor de las células B y no pude, no pude y este linfocito se me salió más vivo y se me escapó de la médula ósea, pues inmediatamente va a correr a los tejidos a causar una lesión. Entonces también, ¿quién va a atajar a este linfocito B autorreactivo que llega a los tejidos? Pues nuestro mecanismo de
tolerancia periférica, ¿sale? Bueno, entonces, ahora, ¿qué sucede en la tolerancia periférica? Los estudios han mostrado, bueno, ha sido un poquito más fácil de identificar estos mecanismos en relación a los linfocitos T y un poquito menos evidentes sobre los linfocitos B. Pero bueno, vamos a ir platicando de ellos. Uno de los primeros mecanismos se va a llamar anergia. Cuando tengan alguna duda, con toda confianza pueden interrumpirme. Aquí lo que sucede es que cuando el linfocito T entra en contacto con un antígeno propio y reacciona, se genera una incapacidad para responder. Se va a buscar la manera de que este linfocito T ya no responda, se apague y deje de funcionar, ¿sí? Es como podríamos hacer un ejemplo. Quizás como si nosotros pudiéramos inventar una ley o existiera una ley que dijera que toda persona que conduzca un carro en estado de ebriedad, y a partir de este momento, pues si lo identifican, nunca más podrá volver a conducir un carro. Así le va a pasar a estos linfocitos T. Si este linfocito T reconoce a un antígeno propio, lo que va a hacer es que nunca más va a poder volver a funcionar. Se podrá quedar ahí estático, ¿cómo será? Encajonado, o podrá morir, pero ya nunca más podrá funcionar este linfocito T. Entonces, lo que se busca, ¿quién lo va a intentar? ¿Quién va a apagar a ese linfocito T autorreactivo? Los linfocitos T reguladores, ¿sale? Y lo va a tener que eliminar por apoptosis posteriormente. Entonces, cuando los linfocitos T se activan, es a través del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentra en las células protectoras de antígeno. O sea, el linfocito T no va directamente hacia el antígeno, sino que se lo tienen que mostrar. ¿Y quién se lo va a mostrar? Se lo va a mostrar a la célula presentadora de antígeno, ¿sale? Y para que entonces, y ustedes recordarán cuando hablamos de inmunidad normal, dijimos que, por ejemplo, para que un linfocito T pudiera generar una respuesta inmunitaria contra un antígeno, requería de una segunda señal. La primera señal es que la célula protectora de antígeno, con el complejo de histocompatibilidad, te muestra el antígeno al receptor de células T, pero necesita una segunda señal. Y esa segunda señal, recordemos que era a través de la proteína CD28. Entonces, tiene que haber un segundo coestimulador. Si el linfocito T recibe un antígeno propio por las células protectoras de antígeno, no con eso basta para que se active. Va a requerir de una segunda señal. Y en este caso no puede ser el CD28, aunque no es lo habitual, sino que principalmente quienes van a ser sus estimuladores para que generen esta segunda señal van a ser las proteínas B7-1, B7-2. ¿Se acuerdan cuáles eran, qué proteínas eran estas? ¿Qué CD eran? Eran las CD40. Recuerden que estas eran las CD40. ¿Sale? Entonces, estas son las que tendrían que intervenir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que para que se pueda llevar a cabo el proceso de anergia, necesitamos que cuando se le muestra el antígeno, tiene que haber una señal inhibitoria que puede ser similar al CD28. Y para eso utilizamos ciertas proteínas como son la CTL4 o el PD1. No en este momento, más bien, no me interesa que se aprendan todas estas proteínas, pero quiero ver si mostrándoles todo esto pueden hacerse de una idea general de qué es lo que está sucediendo en el linfocito para evitar o para generar la anergia. Estas proteínas van a favorecer que se unan a esa segunda señal coestimuladora, que son a través de la proteína B7 o a través de otras proteínas que se encuentran sobre la superficie de los linfocitos. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer que estos linfocitos tengan un proceso anérgico, que dejen de funcionar y posteriormente entren en un proceso de apoptosis. Se ha visto, por ejemplo, que cuando la célula presentada antígenos muestra un antígeno propio, tiene que haber concentraciones bajas de la proteína B7 y de esta manera entonces la otra proteína que es la CTLA4, se pueda unir al B7 y de esta manera se genera un linfocito T autorreactivo, ¿sale? Contrario, cuando la célula presentadora de antígenos muestra un producto microbiano, la unión no se va a llevar a cabo con el B7, sino se va a llevar a cabo con la proteína CD28. Entonces vean cómo las proteínas B7 son las que tienen que activarse como una segunda señal para que actúe contra antígenos propios. Cuando hablemos de cualquier antígeno extraño, principalmente quien va a dominar en la unión, en la segunda señal,
va a ser la CD28. Entonces, vean cómo estas proteínas juegan un papel importante en la B7 para generar un problema de autoinmunidad. ¿Vale? Bueno. Entonces, entonces si lo vemos de una forma práctica, nos vamos a dar cuenta que cuando los genes si estos genes, por ejemplo, de la proteína CTLA4 o la PD se mutan, las personas van a tener mayor riesgo de enfermedades autoinmunitarias. Esto está comprobado en el estudio de ratones, pero muy probablemente en el humano esté sucediendo lo mismo, porque sí se han encontrado mutaciones de estas proteínas con problemas de autoinmunidad. Y cuando es nada más la mutación del gen CTLA4, se da más problemas de enfermedades autoinmunitarias endócrinas. ¿Sale? Entonces, como esto es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, algunos tumores y virus utilizan estas vías para poder brincarse y no tengan una acción nuestros linfocitos contra ellos, y por lo tanto el tumor pueda crecer libremente o el virus pueda desarrollarse libremente sin que despierte una actividad inmunitaria contra ellos, y permitiendo entonces que puedan desarrollarse libremente, ¿no? Entonces han buscado mecanismos, tanto los tumores como los virus, para brincarse estos mecanismos. Entonces, ahora nosotros, bueno, los investigadores se han dado cuenta que si bloqueamos estas proteínas, sobre todo, podemos romper el bloqueo que evitaba que actuaran sobre los tumores y los virus, y se han buscado terapias contra el cáncer y contra las infecciones virales. Se han creado sustancias que bloquean estas proteínas, permitiendo que entonces nuestro sistema inmunitario actúe contra los tumores y contra los virus. ¿Okay? Bueno. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se lleva a cabo la alergia en los linfocitos B? Bueno, como los linfocitos B ya son maduros porque se encuentran fuera ya estamos hablando de la tolerancia periférica, pues estamos hablando de linfocitos B maduros. Entonces ya sabemos que ellos ya desde el principio tienen algunas inhibiciones sobre sus receptores, están inhibidos, sobre todo aquellos que reconocen antígenos propios, y de esta manera bloqueamos esa actividad contra los antígenos propios. ¿Vale? Pero si en un momento determinado se activaran los antígenos propios, de alguna manera se fue de algunos de los linfocitos que se nos escapó, que tiene autorreactividad hacia nuestras células, hacia los antígenos propios, entonces quien se va a encargar de neutralizarlo tendrá que ser, ¿cómo se llama? Los linfocitos T. ¿Vale? ¿Quién lo va a tener que hacer? Los linfocitos T de tipo colaborador. Pero bueno, suponiendo que no esté el linfocito T y se escapa, por lo tanto va a generar va a tener, si se quiere escapar, digamos, de este proceso, entonces lo que va a suceder es que este linfocito autorreactivo, cuando quiera, recuerden que los linfocitos normales salen de la médula ósea y se van a depositar a las mucosas o a los ganglios linfáticos, a todo el sistema linfoide de las mucosas, el mal, ¿sale? Entonces, cuando estos linfocitos tienen una acción contra los antígenos propios, no son aceptados en los folículos linfoides ni en el tejido linfoide periférico. Por lo tanto, mueren por no contar con las células, quedan excluidos de todo el sistema linfoide, y por lo tanto mueren estos linfocitos T, estos linfocitos B, cuando reaccionan contra antígenos propios y donde no interviene el linfocito T. Entonces, si se escapa, se anda escondiendo y el linfocito T no lo reconoce, y quiere llegar a los tejidos linfoides para replicarse, para producir una nueva estirpe, una nueva clona, y actuar contra nuestro cuerpo, simplemente no se le permite la entrada al tejido linfoide, y por lo tanto muere este linfocito B. ¿Vale? Bueno, ahora, el otro mecanismo periférico que se encarga de neutralizar a estos linfocitos T y B reactivos es a través de los linfocitos T reguladores, que se forman timo, y que pueden encontrarse los podemos encontrar en el tejido periférico. Bien, entonces, ¿aquí qué sucede? Bueno,
estos linfocitos T reguladores tienen ciertos dice que le van a ayudar para poder neutralizar a esos linfocitos T autorreactivos y a esos linfocitos B autorreactivos. Tiene una proteína que se llama CD25. Entonces, no sé si ustedes recordaron que en histología hablamos de los linfocitos T reguladores que serán positivos a CD25, a la proteína FOXP3, y esos son, a esa familia pertenece a estos linfocitos T reguladores. Entonces, tiene tres proteínas, la CD25, la proteína FOXP3 y además una cadena alfa para receptores de interleucina 2. ¿Sí? Todos los linfocitos T reguladores, recuerden que son de la familia de los linfocitos TCD4. Entonces, estas tres proteínas le van a servir para poder neutralizar a los linfocitos T y B autorreactivos. ¿Qué sucede cuando muta, por ejemplo, la proteína FOXP3? ¿Qué pasa cuando mutan las cadenas del receptor de interleucina 2? O muta la proteína muta la proteína CD25 a través de su gen. Bueno, cuando es la mutación del FOX3, lo que vamos a encontrar es que estos pacientes pueden cursar con una enfermedad que se llama polindocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. Como este gen se encuentra en el cromosoma X, es por eso que ya está asociado con esta alteración en el cromosoma X. ¿Vale? Bien, ahora, si el problema es un receptor de la interleucina 2 en su cadena alfa o beta, generamos una enfermedad de autoinmunidad muy grave. O sea, el paciente no tolera ningún antígeno propio y tiene procesos muy agudos de una autoinmunidad. Y además tenemos lo que se llama y bueno, si la proteína CD25, pues generamos en pacientes la enfermedad de esclerosis múltiple o algunas enfermedades autoinmunitarias más, ¿cómo les puedo decir? Un poquito más específicas, ¿no? No es sistémica, sino un poquito más de tipo local. Bueno, ¿qué más pasa con estos linfocitos T reguladores? Bueno, ellos tienen, ¿cómo les puedo decir? Ciertas... pueden producir ciertas citocinas, secretan ciertas citocinas como la interleucina 10, como el factor de crecimiento asomante beta o la misma proteína CTLA4, y con esto intentamos inhibir la función de los linfocitos T principalmente. Ahora, hay otros linfocitos T regulares que son los que tienen la proteína FOXP3 y que son de vida larga, o sea que duran mucho tiempo vivos estos linfocitos y sirven para que neutralizar todos los linfocitos que se activen con los antígenos del feto. Entonces, cuando la mujer está embarazada y el producto se está desarrollando, pues es un individuo completamente diferente a la madre. Por lo tanto, él tiene su propia combinación de antígenos de histocompatibilidad y por lo tanto tiene sus propias células. Y está en contacto con la madre a través de la circulación de la placenta. Entonces, quieran o no, hay un momento en que algunos antígenos que son del bebé puedan pasar a la torrente circulatoria de la madre y tenemos que encontrar mecanismos para inactivar a estos linfocitos que pudieran activarse con los antígenos del producto. Es por eso que quienes intervienen en ese proceso son los linfocitos T reguladores FOX3 de vida larga. En estudios experimentales han encontrado, sobre todo en animales, han encontrado que cuando estos linfocitos T reguladores de vida larga, por algún motivo, disminuye su cantidad, en este caso en la madre del animal, se pierde el producto. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de contener la reacción inmunitaria que va a desarrollar los antígenos del producto hacia la madre. ¿Vale? Entonces, se sigue investigando cómo son esos mecanismos que se encargan de neutralizar esos antígenos del producto. Bien. Ahora, todos los linfocitos autorreactivos van a ser eliminados por apoptosis. Y al menos la forma de eliminar los linfocitos T autorreactivos maduros, o sea, a nivel periférico, es a través de la activación de la apoptosis por medio de las proteínas BCL, sobre todo de la familia BIN, que son proapoptóticas. ¿Vale? Entonces, cuando el linfocito autorreactivo se muestra que es
es una sustancia que produce o que favorece la activación de los linfocitos T autorreactivos, a través de una señal hacia los receptores BCL, vamos a generar que se active los mecanismos de apoptosis, que va a llegar a la mitocondria, y la mitocondria va a liberar el citocromo C y activar las caspasas y se llevará a cabo la apoptosis. El otro mecanismo es que los linfocitos TCD4 liberen, o más bien, estos linfocitos TCD4 que son reactivos, que son autorreactivos, tienen un receptor en superficie que se llama FAS, que sería la proteína CD95, y se tiene que unir a un ligando que es el FAS-L. Este ligando FAS-L es proporcionado con los linfocitos T autorreactivos, los linfocitos T, ¿cómo se llama? Los linfocitos T reguladores. De esta manera generamos la apoptosis de los linfocitos T autorreactivos. ¿Sabe? Bueno. Y la eliminación, por ejemplo, de los linfocitos linfocitos B por apoptosis, también ellos cuentan con su receptor FAS, y el ligando va a ser a través de los linfocitos T con su ligando FAS. Entonces se une el linfocito T al linfocito B e inicia el proceso de eliminación de estos procesos. ¿Vale? Cuando hay alteraciones en estos receptores, receptor del FAS-L de los linfocitos T, quiere decir que no va a reconocer a los linfocitos autorreactivos y puede desarrollar enfermedades como el lupus eritematoso, ¿no? ¿Sí? Y que condiciona, que genera que los linfocitos que sí fueron autorreactivos, que reconocieron un antígeno propio, se repliquen en grandes cantidades, generando el proceso de autoinmunidad. ¿Vale? O si muta el gen FAS de los linfocitos, pues simplemente no hay control, el linfocito T no va a poder unirse al linfocito B, o viceversa. No vamos a encontrar que este gen FAS no va a reaccionar contra los linfocitos CD4 reguladores, o también contra una sustancia que produce el linfocito CD4, que es el factor de necrosis tumoral, que genera una adhesión a este receptor FAS. Entonces, si no se puede unir al receptor, el linfocito TCD4, ni tampoco la sustancia que produce, que es el factor de necrosis tumoral, pues no voy a poder reducir a estos linfocitos T autorreactivos, generándome una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, estos linfocitos, tanto B como T, van a replicarse de forma exagerada, por eso es un síndrome linfoproliferativo y con un carácter de tipo autoinmunitario. ¿Vale? Bien. En algunas áreas de nuestro organismo tenemos zonas donde se generan algunas barreras para evitar que se entre en contacto con los antígenos de esos tejidos, como puede ser el testículo, el ojo y el encéfalo. Entonces, cuando estas barreras se rompen por algún trauma, por alguna infección, pues tendemos a generar un proceso inflamatorio crónico importante porque se entra en contacto con todos los antígenos propios de estos órganos. Los linfocitos T y B nunca han entrado en contacto con ellos, los reconocen como como extraños y generan esa respuesta inflamatoria, llevándonos a una lesión de tipo crónica, ¿no? Crónica en la mayoría de las veces. Bueno. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Doctor, usted había mencionado que la presencia de FOXP3, creo que había dicho de que era para evitar el rechazo del cuerpo de la madre, o sea, del feto, pero dijo que cuando disminuía esta proteína, pues hacía que, pues por lo general ocurriera aborto. Entonces, ¿a qué se debe esa disminución del FOXP3? Bueno, en los modelos de experimentación, lo que hicieron fue de una manera, me imagino que selectiva, bueno, de una forma selectiva, pudieron haber creado ratas con ausencia de linfocitos FOXP3, y al no existir estos linfocitos, cuando se embarazaba la rata, el producto se perdía. No hay una patología, no la conozco yo, una patología que te disminuya los linfocitos FOXP3 de forma, ¿cómo se llama? Que yo sepa, pues, pero en modelos experimentales se crean animales en donde no existen linfocitos con el receptor FOXP3. Por eso es que se dan cuenta que los productos se pierden. En cambio, las ratas y las mujeres, en todo caso también los humanos, cuando tienen sus cantidades normales de linfocitos T reguladores FOXP3 positivos, o sea, esta proteína positiva, simplemente los embarazos son viables.
¿qué podríamos hacer? Quizás lo que se podría intentar hacer es que hacer un estudio sobre las mujeres que tienen pérdidas repetidas de sus productos de gestación, checar si no alguna de ellas tiene alguna disminución de los linfocitos FOXP3 y que esa sea la causa, ¿no? de los embarazos no viables en las mujeres, ¿no? Pero sería un trabajo interesante, ¿no? Nada más que habría que montar todo el proceso. Digo, no conozco una patología como tal que disminuya estos linfocitos FOXP3, pero algo es cierto también. Todos nosotros, les decía yo, nacemos con 5 mutaciones más las que ya heredamos de nuestros padres. La posibilidad de que alguno de nosotros naciera con alguna anormalidad en el gen FOXP3 o una ausencia del gen FOXP3 es probable, ¿no? Entonces, esto generaría que esa persona que heredó esta mutación tuviera esa pérdida repetida de sus productos de concepción. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces, ahorita voy a dar clase a las 4, la voy a repetir, ahí la voy a grabar y ya al rato les subo el link para que la puedan revisar, que como es un tema, está pesadito el entender esto de la tolerancia inmune, de la tolerancia, si le quieren dar una nueva revisada, al rato les subo ¿vale? Bueno. Muchas gracias. Pues, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.